empezar. Saludos, buenas noches. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 81. En la clase anterior estuvimos viendo las medidas de posición, decil, cuartil y percentil para datos agrupados y no agrupados. En esta clase de hoy vamos a iniciar el capítulo 5, que tiene que ver con medidas de dispersión o variabilidad. Medidas de dispersión o variabilidad. Esta clase, junto con la que dimos anterior, es la que complementa el segundo examen parcial. Entonces, vamos a presentar pantalla y vamos a trabajar. Esto que yo le tengo acá no es la práctica. Esto que yo le tengo acá, pueden verlo. Esto es los ejemplos que le voy a explicar para que con estos ejemplos usted pueda resolver la práctica. Yo le voy a enviar una práctica ahorita para que usted se faje a hacerla, a ver si aprendió lo que yo le voy a explicar ahora. Entonces, esa practiquita le va a ayudar mucho a saber qué tanto usted sabe y qué no sabe. Entonces, cualquier duda que usted tenga luego, me la explica. Escribe en su cuaderno lo que se llama medidas de dispersión o variabilidad. Ese es el tema de la unidad número 5. Medidas de dispersión o variabilidad. Medidas de dispersión o variabilidad. ¿Cuántos datos a mí me dieron en este ejemplo? Esto es un ejemplo. 7. A mí me dieron 7 datos. ¿Cuál es el mayor? El 27. ¿Cuál es el menor? 23. Entonces, escriba ahí 23. datos no agrupados. Datos no agrupados y lo subraya. Vamos a trabajar con datos no agrupados. La fórmula no son las mismas. Datos no agrupados. Lo primero que tenemos es el rango. El rango es la primera medida. Mírenlo aquí. Rango. Esa es la primera medida de dispersión. Y el rango se calcula valor máximo menos el valor mínimo. Máximo menos mínimo. ¿Cuál es el máximo? 27. ¿Cuál es el mínimo? 23. La diferencia de ellos dos da 4. Ese es el rango, 4. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, maestro. Sí. Ok. La segunda medida, para mí es la más tediosa. La segunda medida se llama desviación media. Desviación media, entre paréntesis, DM. Cuando usted vea una D y una M, significa desviación media en estadística para datos no agrupados. Desviación media para datos no agrupados. El primer paso para usted calcular la desviación media es calcular la media aritmética primero. Primero debe calcular la media aritmética. ¿Quién me dice cómo se calcula la media aritmética de esos datos que tengo ahí? Eso es parte de su primer parcial. ¿Cómo se calcula la media aritmética?
¿Qué se Si suma? mal no recuerdo, se suman todos los datos. Y se Bueno. divide entre la cantidad de Luego se datos. divide entre la Ok. Y se cantidad. divide entre la cantidad de datos. Se Ok. suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos. Exacto. Exacto. La sumatoria de X por la de FI entre N. Se Sí. calcula Sí. Cuando es entre datos, todos los valores. cuando es datos no agrupados, simplemente usted suma los valores que le dieron. La suma da 174. La suma da 174 y se divide entre 7 valores que son ellos. Entonces la media aritmética a mí me da 24.85. Maestro, eso salió en el examen y a mí me salió, en el examen no, en la práctica a mí me salió malo. Era sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad. Vamos a revisarlo ahora, no se preocupe. Ok. La media aritmética de esos valores es 24.85, ¿verdad que sí? Entonces, ya di el primer paso Profesor. para la desviación media. El segundo paso ahora es hacer una tablita sencilla. ¿Qué va a tener la tablita? Primero usted escribe todos esos datos uno debajo de otro. Te pone un 25, debajo le pone el 23, debajo 27, debajo 25, debajo 26, debajo 24 y debajo 24. Después que usted tenga todos esos valores colocados uno debajo de otro, a cada valor de esos usted le va a restar la media aritmética. Ejemplo, al 25 le va a restar 24.85, que le da 0.15. Al 23 le va a restar 24.85, que da 1.85. Los valores siempre se ponen positivos. Así a todos le va a restar ese valor, la media aritmética. Eso es para encontrar las desviaciones. Ejemplo, mire la tablita que tiene que hacer. Tanto en el examen como en la práctica. Va a tener que hacer esa tabla. Estos son los datos que le dieron. En este caso son 7 datos. Coloqué los 7 datos uno debajo de otro. A cada dato de eso le resté lo que le llaman media aritmética, que fue 24.85. Digo 25 menos 24.85, 0.15. 23 menos 24.85 da 1.85. 27 menos 24.85 da 2.15. 26 menos 24.85 da 1.15. 24 menos 24.85 da 0.85. Se ponen siempre positivos. Por eso está encerrado en 2 barras, que esa barra significa en valor absoluto, significa que los números siempre son positivos. Una pregunta, profesor. Y disculpe. Diga. En esa tabla no importa el orden en el que se pongan los números. No, Okay. no importa el orden. Aquí, a cada valor, le restamos la media. Para buscar la desviación media, que es la medida que nos dijeron que buscáramos, debemos sumar todas esas desviaciones que encontramos, que me dan a mí 7.15, y la dividimos entre el total de valores, que son 7 datos. 7.15 entre 7 datos me da 1.0214, que es el resultado final. Si usted quiere, aproveche y haga una foto ahí para que pueda entender ese caso. Eso se llama desviación media. Mírala ahí completita. Esa es la desviación media. ¿De dónde busqué ese 7.15? De aquí, de esta sumatoria. ¿Por qué dividí entre 7? Porque son 7 datos. Profesor, y lo que está al lado, que es X Eso al que está al cuadrado. lado no va ahí. Eso no va ahí. Eso se utiliza para calcular esto. La siguiente medida, la número 3, se llama varianza. Y se representa por una S al cuadrado. Cuando usted ve en estadística S al cuadrado, eso significa varianza.
Y vamos a calcularla para datos no agrupados. La fórmula de la varianza, mírela aquí donde está. S cuadrado, que es la varianza, es igual la sumatoria de cada valor menos la media aritmética, y eso se eleva al cuadrado. Y al final se divide entre n menos 1. Esa es la fórmula de la varianza. La varianza la va a ver si hace maestría, si hace una tesis, la va a ver en todo la varianza. Esas son medidas claves. Entonces, para yo calcular la varianza, me dice aquí que sume cada valor menos la media aritmética y la eleve al cuadrado. Ya yo tengo aquí cada valor menos la media aritmética. Entonces yo lo que hago es que agrego una columna, que es donde yo elevo al cuadrado. Es donde yo elevo al cuadrado esas desviaciones. Para la varianza, usted hace así. 0.15 por 0.15 da 0.0225. 1.85 por 1.85 da 3.4225. 2.15 al cuadrado, 4.6225, 0.15 al cuadrado, 0.225, 1.15 al cuadrado, 1.3225, 0.85 al cuadrado, 0.7225. Al final suma todas esas medidas cuadráticas que da 10.8575, y ese valor es lo que te pide la fórmula aquí arriba. Sumatoria de xy menos x barra al cuadrado. Eso fue lo que tú hiciste. Tú hiciste la sumatoria, lo sumaste todo, la xy menos x barra al cuadrado, que da 10.8575, y ese valor se divide entre n menos 1. N son 7 datos, menos 1, 6. Entonces divide ese número entre 6 y eso se llama varianza. La otra medida se llama desviación estándar. Y la desviación estándar se representa por la letra S. Cuando usted ve una S, están hablando de desviación estándar. Cuando usted vea una S, le están hablando de desviación estándar. ¿Y cómo se calcula? Fácil. Usted escribe ahí, desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Usted encontró la varianza que dio 1.8095, le saca raíz cuadrada a ese número y ya tiene la desviación estándar, que es 1.3451. La raíz de eso me da 1.3451. Ya tengo otra medida calculada muy fácil. Y la última se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es más que dividir la desviación estándar, que es 1.3451, entre la media aritmética. Y el resultado se multiplica por 100. Eso es todo. Ahí están las 5 medidas de dispersión o variabilidad que usted va a encontrar en su examen parcial. Entonces vamos a ponérselo pequeñito por si quiere tomar una foto. Ahí están las últimas. Ahí hay 4 de ellas. Ahí falta el rango, y el rango usted sabe que es el máximo menos el mínimo. O sea que ahí está todo bien. Si tiene preguntas, puede aprovechar y hacerla. Si tiene preguntas sobre eso, le voy a enviar la práctica. Me gustaría enviarla ahora mismo. Déjeme ver de qué forma yo le envío la práctica ahora mismo. La práctica la pueden descargar pero a mí me gusta enviarla siempre.
Esto es Fundamento de Estadística. Práctica 5.1. Vamos a ver qué es lo que dice esto aquí. Ok, aquí está la práctica que tienen que hacer. Cuando usted se ponga a hacer esta práctica con eso que vimos ahí, usted se va a dar cuenta si usted sabe o no sabe. Ahí le acabo de enviar la práctica 5.1 para que usted se ponga a desarrollarla cuando tenga un poquito de tiempo, para que usted sepa si sabe o no sabe. Entonces, esa práctica, maestro, cuando la desarrollemos, lo tenemos que subir No, la práctica no se suben. a la Se plataforma. autocorrigen. Usted entra a corregirla con los resultados que usted obtuvo. ¿Oye? Ok. Entra a corregirla y si oyente me la Ok. envía para que la corrija yo. Eso es todo. Maestro, Dígame. la práctica, Entonces no hay, La ¿usted no la va práctica, a dar? 4.1. la, La 4.1. esa fue Que la si la que va a dar. yo la envié ahora. Ah, gracias. Ok. Ah, que usted quiere que se la envíe también. Sí, Sí, es maestro. posible. En WhatsApp virtual usted la descarga. Déjeme ver, espérese. Ah, ¿usted quiere que se la mande realizada? Ok. No, lo que pasa es que como usted habló de la número 5, no sé quizás si se le olvidó hablar de la práctica 4.1. Pero que la 4 nosotros la hicimos hace un rato. Ah, ok, porque yo entré tarde. Pastor, disculpe. Diga. ¿Me puede hacer el favor de... Le mandé la 4 aunque yo- llena. Dígame. eso mismo, ya. Le mandé la 4 llena. Y le mandé la 5. Profesor, Dígame. profesor, ¿usted cree que no sería posible? Yo sé que ya eso tiene mucho tiempo, de usted habilitar la práctica 3.1. Claro, yo la puedo habilitar toda la que ustedes quieran. Ah, pues se lo agradecería porque me falta esa. ¿Cuántos días usted quiere que le dé? Lo que usted diga, usted el maestro, yo tengo que hacer lo que usted diga. No, yo le pregunto cuántos días usted quiere, porque yo no tengo problema con nada de eso. Maestro, ya 2.2 si no es molestia. Ok, vamos a ver algo. Profesor, por lo menos hasta el lunes. No, por lo menos habilítelo una